Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de nuestro jueves de residentes de Acuernia. En la noche de hoy vamos a terminar nuestro primer módulo de generalidades con una presentación a cargo de las doctoras María Paula Gómez y Valentina Valderrama acerca de fijadores para nuestros procedimientos de hernia de la pared abdominal. Nos acompañan nuevamente los doctores Felipe Vargas y Juan David Martínez como tutores y como asesores de nuestros residentes en la presentación del día de hoy. Entonces, pues adelante Valentina y María Paula con la presentación. Hola, muy buenas noches. Siguiendo con la charla del jueves anterior, el día de hoy vamos a hablar específicamente de los diferentes sistemas de fijación que tenemos en este momento para, como su nombre lo dice, fijar los diferentes tipos de malla en las cirugías de pared abdominal. Para empezar entonces, debemos hablar de que existe una amplia gama de opciones de fijación de mallas. Sin embargo, existen dos clasificaciones principales, las fijaciones mecánicas y las fijaciones adhesivas. Cuando hablamos de las fijaciones mecánicas, hablamos de esas fijaciones de la malla en puntos específicos de esta al tejido mientras mediante un anclaje penetrante que más adelante les especificaremos qué tipos hay. Y ya cuando hablamos de una fijación adhesiva, hablamos de una fijación de toda la superficie de la malla mediante un anclaje no penetrante o no traumático por medio de un sistema adhesivo o pegante. La elección de uno u otro de estos sistemas de fijación o la combinación de los mismos va a depender de múltiples factores, entre ellos el tipo de abordaje quirúrgico que realicemos, el tipo de hernia que estemos por tratar y adicional a esto, la ubicación de la malla. Ahora, cuando vamos a iniciar hablando de las fijaciones o de los sistemas de fijación adhesivos, debemos hablar un poco de historia. Entonces, hasta 1996, Faruq y colaboradores describieron las primeras reparaciones de hernia inguinal con malla usando el tipo adhesivo de butil 2-cianoacrilato. Y hacia 1997, Cherrell y colaboradores describen por primera vez el uso de fibrina como un pegamento biológico para el cierre, para el uso de hernias. Principalmente ellos lo usaron en la corrección de hernias inguinales, que anteriormente la fibrina solo había sido usado en el cierre de heridas quirúrgicas. Ahora, en función de las características fisioquímicas que tengan este tipo de adhesivos, se van a dividir según sus componentes. Entonces vamos a hablar de que hay fijaciones hemostáticas que lo que van a tener como función van a ser detener la hemorragia aplicando directamente al sangrado que se tenga en la herida. Vamos a tener también fijaciones sellantes que lo que van a impedir va a ser la fuga, ya sea de líquidos, sólidos o gases. Y por último vamos a tener los adhesivos o pegamentos, que son los que realmente en este caso nos importan, que son los que van a permitir la unión ya sea de órganos, tejidos o estructuras, y esto a su vez pues lo que va a hacer es que va a disminuir la necesidad de usar otros medios mecánicos o fijaciones traumáticas que posteriormente se las estaremos hablando. Entonces, cuando hablamos de los adhesivos tisulares, realmente se ha demostrado que para los cirujanos ha sido como un objetivo principal el hecho de encontrar un adhesivo que permita de alguna forma impedir esos efectos adversos que se han evidenciado con los métodos mecánicos. ¿Que cuáles son los principales efectos adversos que se han visto? El pinzamiento nervioso y la osteoitis. Ahora, a su vez, estos adhesivos tisulares van a tener diferentes beneficios. Entre ellos van a tener la reducción del tiempo quirúrgico, porque como vamos a ver más adelante, el hecho de que tengamos que poner cada uno de los tackers o de las grapas, pues nos va a requerir un poco más de tiempo y técnica quirúrgica. Adicional a eso, que estos adhesivos tisulares van a tener diferentes acciones como las acciones hemostáticas, van a permitir la cicatrización de heridas quirúrgicas. Adicional a esto, también se pueden usar en el sellado de líneas de suturas mecánicas y en el manejo de las fístulas intestinales.
Estos adhesivos tisulares, a su vez, se van a poder clasificar de diferentes maneras. Estas dos principales clasificaciones que les traigo en esta diapositiva, entonces las dividimos según su composición y según sus efectos secundarios. Entonces, según su composición, vamos a tener los que son naturales, que principalmente es la fibrina, los semisintéticos, que vamos a ver que son la albúmina bovina y el glutaraldehído, y los sintéticos, que son el cianoacrilato. Y con respecto a los efectos secundarios que puedan llegar a generar estos adhesivos, vamos a tener que la fibrina, pues como su función se conoce, lo que va a generar es que produce un coágulo estable de fibrina, y los cianoacrilatos y los semisintéticos, principalmente como efectos secundarios, van a tener la hemostasia y el sellado de la herida. Ahora, vamos a hablar específicamente de algunos de los adhesivos tisulares que más se usan en las técnicas quirúrgicas. Entonces, el primero del que les quiero hablar es el que se conoce con su nombre comercial como Tisucol, que su composición principal va a estar compuesta por fibrinógeno y trombina humana. Su naturaleza va a ser que es un adhesivo de fibrina homólogo. La acción principal del tisucol es que va a permitir la formación de un coágulo estable de fibrina. Lo que sucede con esto es que el fibrinógeno, en presencia de otros compuestos que tiene el tisucol, que son la trombina y el CA2, se va a transformar en una fibrina soluble, y esto lo que va a generar es el coágulo estable gracias a la unión de todos estos componentes. Como acciones secundarias que se van a ver que permite este adhesivo, vamos a tener que es hemostático, es adhesivo, es sellante, y adicional a esto va a favorecer la cicatrización de las heridas. Como modo de acción, vamos a tener que lo que genera esto es que reproduce la última fase de la cascada de coagulación, y esto es lo que permite que se forme el coágulo estable de fibrina. Entre las propiedades físico-químicas que tiene este compuesto es que se va a polimerizar en segundos y alcanza su máxima resistencia a las 2 horas, alcanzando un 70% después de los 10 minutos. Este coágulo estable va a estar dado en los primeros 5 días y su degradación total se da hacia los 15 días. La reconstitución, o sea, cómo se va a formar este adhesivo para la aplicación en el ser humano, es que posterior a la descongelación, que este adhesivo se debe mantener a una temperatura menor de 18 grados, se puede aplicar directamente en el cuerpo humano. Su estabilidad permanece 48 horas estable después de su congelación dentro de las jeringas en las que viene el adhesivo. Posterior a eso tenemos el Vivostat. El Vivostat es otro compuesto adhesivo de fibrina, que su composición principal es el fibrinógeno autólogo. Adicional a esto tiene una solución en tapón que ya les voy a decir posteriormente para qué funciona, y otro compuesto que está incorporado es batroxobina. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este compuesto? Es un adhesivo de fibrina totalmente autólogo. Su acción, como lo dije anteriormente, también es un compuesto de fibrina, entonces lo que va a generar es un coágulo estable de la misma. Como acciones secundarias va a ser un hemostático adhesivo, y adicional a eso va a favorecer la cicatrización de heridas. En el modo de acción vamos a tener que es un sistema que es totalmente automatizado y cuenta con una unidad procesadora, una unidad que se aplica y un kit de preparación. Entonces, en este caso, con el Vivostat, lo que se realiza es que se procesa la sangre del paciente para, después de una serie de pasos, obtener el sellante de fibrina autólogo. Entonces, ¿qué va a suceder? El fibrinógeno obtenido de la sangre del paciente en contacto con los compuestos anteriormente nombrados va a generar un polímero de fibrina tipo 1 soluble en ácido, y este polímero en contacto con la solución tapón y en contacto con la fibrina forma el coágulo estable de fibrina tipo 2. Luego, sus propiedades fisioquímicas se polimeriza a una red de fibrina muy rápida, entre 20 segundos a 5 minutos, alcanzando su fuerza tensila en el 80% al minuto, y tiene una degradación in vitro a un día.
Su reconstitución pues se obtiene a partir, como se los dije anteriormente, de la sangre del paciente en un tiempo mínimo de 30 minutos. Se debe obtener un volumen de 3,6 milímetros a partir de 120 mililitros de sangre. Y su estabilidad se debe utilizar en las primeras 8 horas después de que se prepara. Luego continuamos con el bioglue. El bioglue tiene como composición, este ya es un glutaraldehído más la ceroalbúmina de bovina, entonces acá ya hablamos de un semisintético. Todos los anteriores les estaba hablando de compuestos adhesivos naturales, en este ya estamos hablando de un semisintético. Entonces su naturaleza, como se les dije, es un semisintético. La acción es que va a permitir la adhesión de los tejidos y las estructuras naturales y sintéticas. Como segunda acción, va a permitir un proceso de sellamiento y refuerzo de los tejidos blandos. ¿Cuál va a ser el modo de acción de este adhesivo? Una vez que se mezcla el glutaraldehído con la ceroalbúmina bovina, las moléculas de ambos se unen entre sí, genera una unión que se conoce como amina aldehído y esta tras su aplicación se van a unir a las moléculas del tejido natural y de la prótesis sintéticas a reparar. Ahora, como propiedades físico-químicas del bioglue, esta se va a polimerizar a los 20-30 segundos, alcanzando una fuerza tensil máxima a los 2 minutos y se degrada hasta los 2 años. Su reconstitución se permite la aplicación directa una vez que se ha montado el dispositivo de aplicación y su conservación debe estar a una temperatura inferior a los 25 grados Celsius. Su estabilidad realmente no está determinada aún en la literatura. Luego vamos a hablar del Glubran 2. El Glubran 2 ya es un compuesto adhesivo sintético que está compuesto por el N-butil 2 cianoacrilato. Su acción es que va a permitir la adhesión de los tejidos y estructuras, ya sea sintéticas o naturales, y como acción secundaria va a tener que permite tanto el sellamiento como la hemostasia. ¿Cuál va a ser el modo de acción de este Glubran 2? Permite la formación de un polímero a partir de su compuesto y esto es lo que permite la adhesión de la malla al tejido receptor. Como propiedades físico-químicas, este va a empezar a solidificarse hacia el 1 o 2 segundos, completando su proceso de solidificación hacia los 60 a 90 segundos. Es un procedimiento en un procedimiento quirúrgico normal, la película se elimina a través de un proceso de degradación hidrofílica y la duración de este proceso varía dependiendo del tipo de tejido y de la cantidad de gluran que se utilice en el procedimiento quirúrgico. Su reconstitución realmente no necesita ningún tipo de preparación, ya viene listo para usar. Y su estabilidad, ya una vez abierto el envase, se tiene que usar de forma inmediata porque su solidificación, como le dije anteriormente, es al 1 o 2 segundos. Ya entonces hablando específicamente de los adhesivos de fibrina, hemos evidenciado que el comportamiento que tiene la malla con respecto a estos adhesivos es que permite que la absorción se dé a las 3 semanas dejando un tejido conectivo endógeno. Adicional a esto va a tener una acción quimiotáctica, que esto como su nombre lo dice es que va a estimular el crecimiento de los fibroblastos y esto a su vez pues va a favorecer la integración del material protésico al tejido receptor. ¿Qué se ha podido observar en el posoperatorio de los pacientes en los que se usa este tipo de adhesivo? Que va a disminuir la aparición del dolor posoperatorio. Adicional a eso, tiene tasas de recidivas que realmente, según la literatura, no cambian con respecto al método de fijación mecánico. En la hernia ventral realmente no se ha recomendado el uso de este tipo de adhesivo. Tiene una menor incidencia de complicaciones hemorrágicas, ya sean seromas, hematomas o equimosis y tiene menor formación de adherencias. Entre las repercusiones que se han podido observar, tiene una disminución del tiempo quirúrgico, como se los decía anteriormente, principalmente usado en hernias inguinales porque no se ha evidenciado su uso en hernias ventrales y realmente en la literatura dicen que siempre se debe evaluar el costo-efectividad del uso de este tipo de adhesivos según el tipo de paciente y a la hernia a la que nos estemos enfrentando.
Luego, hablando de los adhesivos semisintéticos, estos realmente se crearon con el objetivo de superar las limitaciones que tenían los adhesivos de fibrina y aumentar su capacidad adhesiva. Entonces, como se los decía anteriormente, estos adhesivos semisintéticos van a ser enlaces covalentes de un tipo de proteína, que en este caso es la albúmina bovina, por medio de aldehídos, que es el glutaraldehído. Entonces, esta unión entre los principales que tenemos son el BioGlue, que ha mostrado realmente resultados desfavorables cuando se usan en órganos como pulmón, hígado y páncreas, porque se ha evidenciado que tiene un alto grado de inflamación, de respuesta tisular, que puede llevar a un edema de los tejidos y a una necrosis tóxica. A nivel de la pared abdominal, realmente se han evidenciado pocos estudios del mismo, pero se ha demostrado que tiene excelentes propiedades adhesivas y que tiene una baja biocompatibilidad, que era lo que se les nombraba anteriormente, que tiene una actividad inflamatoria persistente, lo que va a generar dos cosas, principalmente que haya un proceso inflamatorio persistente en el paciente y que a su vez pues no permita la adhesión adecuada de la malla al tejido receptor porque hay una respuesta a un cuerpo extraño. Luego continuamos con los adhesivos sintéticos, que van a ser productos sintéticos obtenidos principalmente del grupo alcoxicarbonilo, y esto lo que van a permitir es que cuando se aplican y entran en contacto con el tejido vivo, se van a polimerizar muy rápido, creando una película elástica muy fina que tiene una elevada resistencia a la tensión. Entonces, entre las ventajas que se han podido evidenciar en estos tipos de adhesivos sintéticos, se ha demostrado que disminuyen el dolor posoperatorio porque, como les dije anteriormente, no tiene fijaciones penetrantes o traumáticas en el tejido, van a tener una menor tasa de infecciones y una menor tasa de perforación de víscera hueca. Adicional a esto, entre las desventajas que se han podido evidenciar es que retrasa la integración tisular provocando un proceso inflamatorio, algo parecido a lo que pasa con los adhesivos semisintéticos, y adicional a eso puede alterar la bioquímica de las mallas macroporosas, lo que va a generar una fibrosis retráctil y va a generar que la malla haga una contracción y no se adhiera adecuadamente toda su superficie al tejido receptor y haga esta sensación en los pacientes de cuerpo extraño. Ahora vamos a hablar de los métodos de fijación mecánica, que hay diferentes tipos de sistema de fijación. Los principales que vamos a tener son las grapas o agrafes planos y los tackers, que son los agrafes espirales. Entonces, cuando hablamos de las grapas, son los más utilizados en cirugía abierta convencional, mientras que los tackers se usan principalmente para el abordaje laparoscópico. Estos a su vez también se van a poder dividir en si son o no reabsorbibles. Esto lo vamos a ver más adelante clasificándolos específicamente a cada uno. ¿Qué ha podido demostrar la fijación mecánica? En las ventajas, el tiempo operatorio va a reducir el tiempo de intervención en comparación con el uso de suturas manuales. Sin embargo, como se los dije anteriormente, con respecto a las fijaciones adhesivas, pues sí tienen un aumento del tiempo operatorio. Con respecto al acceso, pues son bastante ergonómicos, son fáciles de usar y adicional a esto permiten el acceso a regiones que son anatómicamente difíciles, y esto lo vamos a ver principalmente con los tackers en el abordaje laparoscópico. Adicional a esto, también debemos hablar de la penetrancia, y es que gracias a su espesor va a asegurar una fijación adecuada de la malla al plano aponeurótico, pero adicional a esto sin traspasar el espesor completo de la pared, lo que a su vez pues nos va a disminuir el riesgo de que ésta haga una lesión de vascular por los vasos que puedan comprometerse en el tejido o de órganos adyacentes. Ahora, dentro de las desventajas que hemos podido evidenciar, uno de estos es el dolor posoperatorio. Entonces, la mayoría de los estudios hacen referencia a este aspecto. Principalmente hablan de los agrafes metálicos y los que no son, pues tanto metálicos, no son absorbibles. En ellos se llama mucho la atención que la persistencia del dolor por el atrapamiento de las fibras nerviosas sensitivas y la reacción a cuerpo extraño. Esto lo que va a hacer es que
inducido a los tejidos circundantes donde se puso el sistema de fijación. Sin embargo, pues hay algunos estudios que describen que hay un mayor aumento del dolor en las primeras semanas del posoperatorio después de la colocación de suturas transfaciales en comparación con la colocación de tacers metálicos en las eventroplastias vía laparoscópica. Posterior a eso debemos hablar también de la fuerza tensil. Entonces, aún realmente existen muchas dudas sobre la fiabilidad de los agrafes espirales o los tacers, sobre todo en la reparación de las eventraciones grandes, porque estos penetran muy poco el espesor de la pared. Entonces, existen algunos estudios que dicen que hay una reducción de hasta el 50% de la fuerza tensil de los tacers comparado con las suturas transfaciales y esto pues tendría una consecuencia negativa en el plegamiento de la malla, eh, generando pues efectos adversos en la cobertura y adicional a eso pues también llevando a que haya mayor riesgo de recidiva en estos pacientes. Otra de las desventajas que podemos observar con las fijaciones mecánicas es la retracción y es que dado que estos sistemas de fijación son muy rígidos y la mayoría son no absorbibles, pues no tienen elasticidad y eso va a generar una fibrosis tisular que induce como consecuencia una respuesta de reacción a cuerpo extraño que provoca pues a mediano plazo una retracción de los bordes de la malla que se ha podido demostrar en algunos estudios posteriores del uso de este tipo de fijación. Entonces, digamos que este aspecto se debe tener en cuenta a la hora de la colocación de la malla y con exactitud se debe estudiar la laxitud justa que le debemos proporcionar a la malla de forma que quede abordando todo el defecto que queremos operar sin que quede con una retracción o con una extensabilidad demasiado fuerte, que con lo que haya mayor riesgo de que los bordes se retraigan. Y por último, otro de los efectos o de las desventajas que debemos hablar es la lesión de estructuras vecinas. Y es que en algunos casos se han descrito que puede existir lesión de los vasos o de las asas intestinales principalmente por la colocación de los tacers sobre estructuras anatómicas adyacentes, lo que a su vez van a generar adherencias, fístulas o colecciones. Entonces, una de las propuestas que se leían en la literatura es crear coberturas en los métodos de fijación mecánica de forma que sea protectora para que no haya lesión de las estructuras adyacentes. Ahora, cuando hablamos de las grapas faciales, es igual el mecanismo de acción que las grapas de piel y estas vamos a tener grapas absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles van a estar compuestas de ácido poliglicólico o poliláctico y las no absorbibles, que son las metálicas, que son las más utilizadas, van a estar compuestas por titanio o por acero inoxidable 316. Estas grapas son inertes, son biocompatibles y son hipoalergénicas. Tienen una mínima capilaridad. ¿Qué significa esto? Que tienen una alta resistencia a la colonización bacteriana, lo cual pues le trae un gran beneficio en la colocación de estas mallas y adicional a esto tienen una gran resistencia a la tracción por su compuesto principal que es el titanio o el acero. Ahora, en el modo de uso, lo principal, lo primero que debemos hacer es elegir el tamaño de la grapa, que no sea ni muy grande ni muy pequeña. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las desventajas de no elegir adecuadamente el tamaño de la grapa. Posterior a eso, extender adecuadamente la malla en todo el defecto que queremos abordar. El colocar el dispositivo, o sea, la grapa, de forma vertical lo más posible a la superficie y ejercer una presión al tiempo que se genera el disparo de la misma. Posterior a eso se debe asegurar primero los ejes transversales y longitudinales y posterior a eso continuar con el contorno de la malla. Se debe delimitar el contorno del anillo herniario al borde de la fascia, que esto se le conoce como una técnica de doble corona. Entonces acá en esta imagen lo que les quería mostrar son los tipos de grapas que tenemos y cómo con la presión
y con la fijación al tejido y a la malla se encorvan. Entonces este es el mecanismo de cierre de la grapa. Y abajo en la imagen inferior lo que estamos observando son fallos en en la colocación de la grapa. Entonces hacia la izquierda lo que podemos evidenciar es un exceso de la penetrancia de la misma y hacia la derecha un cierre incompleto. Una vez introducido la grapa al tejido, esta malla adopta esta forma de V que vemos en la primera imagen y esto pues lo que va a permitir a su vez es el adecuado sellado de la misma y la hemostasia también. Ya cuando hablamos de las complicaciones, es importante decir que lo que les decía anteriormente, si la grapa es demasiado grande, al plegarse la curvatura demasiado, va a penetrar más de lo que se desea y hay un alto riesgo de que podamos lesionar estructuras adyacentes o que generemos una isquemia tisular del tejido en el que estamos colocando la malla. Y si la grapa es demasiado pequeña, no va a ejercer la suficiente presión, va a quedar parcialmente abierta o con una fijación inadecuada, como si les mostraba en la imagen anterior. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que haya un riesgo del desprendimiento de la malla, que haya un fallo en la cobertura del defecto herniario, que haya la creación de un foco de recidiva herniaria por lo mismo de que no se está cubriendo el defecto y adicional a eso que no se va a garantizar la hemostasia que puede brindar la grapa. Ya luego entonces cuando hablamos de las tachuelas espirales o también conocidas como tackers, estas lo que van a ofrecer es que van a permitir una fijación mecánica similar al de la grapa, pero en ubicaciones anatómicas de difícil acceso y principalmente son usados en abordajes laparoscópicos. Estos también pueden ser absorbibles o no absorbibles. Las no absorbibles están compuestas de titanio y las absorbibles son de diferentes compuestos de biopolímeros. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos tackers? Entonces, primero, importante, como se les dije anteriormente, elegir el tamaño y la longitud adecuada para el tipo de hernia y el defecto que estamos corrigiendo. Se van a fijar los ejes también longitudinales y transversales. En la literatura nos decían que la colocación debe ser directamente opuesta desde el exterior para controlar la correcta colocación del mismo y se ingresa el tacker como se ingresa un sacacorchos cuando se intenta descorchar una botella de vino. Se deben colocar a lo largo del posterior de que ya se fijaron los ejes longitudinales y transversales, se deben colocar a lo largo del contorno de la malla cerca al borde, igual que lo decíamos en la doble corona. Y en caso de desprendimiento es súper importante que se debe recuperar el tacker y exteriorizar porque si se deja en la cavidad abdominal hay alto riesgo de que esto genere una lesión de víscera. Entonces acá les muestro las imágenes de un tacker de titanio, que es con su estructura tridimensional helicoidal. Ya entonces cuando hablamos de las ventajas de estos tackers, es importante decir que van a permitir la eliminación del material cuando son reabsorbibles, van a permitir la eliminación del material residual y minimizan la reacción de cuerpo extraño. Al año de su colocación se elimina, entonces esto va a reducir el riesgo de lesión visceral y la formación de adherencias peritoneales. Adicional a eso, permite una degradación paulatina al tiempo que la malla se está integrando al tejido. Entonces esto permite que el tejido adquiera la cicatrización y la fuerza tensil adecuada mientras se está degradando lentamente el sistema de fijación. Ahora, cuando hablamos del proceso de reabsorción de estos mecanismos de fijación, vamos a tener dos fases principalmente. La primera fase va a estar dada por una hidrólisis de las cadenas poliméricas de los fragmentos más pequeños que lo vuelve soluble en agua. Entonces, en esta primera fase podemos decir que el sistema de fijación o el tacker pierde hasta el 50% del peso molecular del mismo. Y en la segunda fase ya es una hidrólisis enzimática y es cuando ya se degrada por completo la estructura de agarre. Entonces acá ya para finalizar,
les muestro los tipos de sistemas reabsorbibles que tenemos, que son los tackers. Entonces, como podemos tener de peso completo en los que son completamente solubles, vamos a tener los que tienen un orificio en el centro, que son huecos, y la literatura dice que estos permiten que crezca tejido conectivo por medio de este orificio, lo que va a permitir a su vez pues que haya mayor adherencia de la malla al tejido. Y ya luego tenemos por último los tackers puntiagudos o en forma helicoidal que permiten el ingreso como se ve en la imagen inferior. Y con esto terminaríamos el tema de fijación. Bueno, Valentina, muchas gracias por la presentación. Em, Le doy la palabra al doctor Vargas o al doctor Martínez para comentarios relacionados con la misma. Dale, Felipe. Ay, gracias, Juan David, muy querido. Bueno, Valentina, muchas gracias por la presentación. Creo que revisaste los diferentes métodos que hay en el mercado y lo que podemos conseguir en Colombia, pues creo que está ahí. Eh, yo creo que es importante dejar algunos conceptos que, que- que necesitamos para que nos vaya mejor en nuestra práctica clínica. Y es que, aunque existen diferentes métodos de fijación, entre menos fijación nosotros tengamos que hacer, al paciente le va a ir mejor. Eh, Creo que la mayoría de los que comenzamos a hacer hernias por la paroscopia, siempre utilizamos algún tipo de fijación. Eh, yo alcancé a conocer la fijación, eh, perdón, no absorbible, que rápidamente fue desapareciendo del mercado y quedando únicamente la fijación absorbible. Eh, Hablando de TACRS. En los hospitales fue difícil que entraran los métodos de fijación no invasivos por problemas de costos y por problemas de aplicación. Entonces, casi no se obtuvo experiencia en la mayoría de los hospitales con esos métodos de fijación. Sin embargo, fueron muy utilizados y todavía son muy utilizados para los diferentes abordajes, tanto laparoscópicos como abiertos, inguinales y ventrales. Y si se tiene que escoger un tipo de fijación, eh, preferiblemente no invasivo. Por otro lado, ya pues está claro en la literatura que podemos hacer las cirugías de hernia inguinal sin fijación, salvo algunas excepciones. Y entonces, pues la recomendación que hay, inclusive con mallas planas, es hacer cirugías sin fijación. Eh, y si tenemos que hacer algún tipo de fijación, tratar de hacerlo con métodos no invasivos o aprender a manejar la sutura. Con sutura se puede fijar, eh, yo creería que todo, siempre y cuando se tenga el entrenamiento. Eh, yo pasé de fijar todo, voy a hablar un poco de hernia inguinal. Yo pasé de fijar todas las mallas que utilizaba y las fijaba con Secure Strap, que creo que es el método de fijación que más se facilita la fijación de las mallas. Y tuve complicaciones relacionadas con la fijación. Creo que todo eso que hay en la literatura y hay en los manuales de uso de las suturas y de las fijaciones, tienen que leerse con cuidado y aunque uno piensa
que todos estos métodos de fijación no alcanzan a traspasar la fascia y no alcanzan a llegar a la piel, vi cómo algunos de ellos podían atravesar la piel y quedar el fijador expuesto en la piel. Entonces, pues esos métodos que hablaste de hacerle oposición externa a la fijación, pues hay que hacerlos con cuidado porque inclusive lesiones en los dedos de los ayudantes también se han visto. Entonces, ya para darle la palabra a Juan David, yo pasé de fijar todas, en este momento ya casi no fijo. Aprendí a reunirme con un grupo de cirujanos. Yo aprendí a hacer, por ejemplo, las inguinales con TAP. Ya casi no hago TAP, ya casi todo es ETEP. Entre otras porque me da una infinita pereza cerrar el flap cuando se hace TAP. Con ETEP pues uno no tiene la necesidad de cerrar ningún flap, porque definitivamente la mejor forma de cerrar un flap es con sutura. La fijación genera problemas, genera mayor dolor y esas complicaciones que a veces se presentan de sangrados también son hartísimas de corregir. Entonces, y los resultados han sido buenos. La ventaja, y puedo decirlo porque la ventaja de donde estoy trabajando es que la complicación me llega a mí, no le llega a ningún otro especialista. Y si le llega a otro especialista, me lo manda a mí porque estamos dentro de la misma red. Entonces, los resultados han sido buenos. Uno ve inmediatamente los cambios en el dolor de los pacientes. La recuperación es más rápida cuando no se fija y no se aumenta el número de recidivas cuando uno deja de fijar. Entonces, esa es la invitación. Eh, Están todas estas formas de fijar las mallas, pero entre menos tengamos que usar, mucho mejor. Juan David, te dejo. Gracias, Pipe. Creo que fuiste muy claro. Hay simplemente cositas que agregar frente a eso. Dijiste casi todo de la región inguinal con respecto a la fijación. Hay algo y es que generalmente uno trata de ser muy juicioso y hemos ido avanzando hasta el espacio de tener la confianza de no fijar y hemos visto que nos ha ido bien, pero desafortunadamente en muchas partes se sigue utilizando la fijación invasiva por cuestiones de compras de los hospitales, por sistemas de salud, de muchas cosas y de todo. Y para la gente que está utilizando fijación invasiva, varias cositas en la región inguinal. Uno, los fijadores no se ponen sobre el pubis. Si este es mi arco púbico, los fijadores se deben de poner por encima en el tejido cartilaginoso, en el tejido tendinoso, perdón, no se pone sobre el hueso porque hacen fractura del periosto y causan dolor agudo y pueden causar también dolor crónico de una forma muy importante. La cantidad de cuerpo extraño que se coloque está relacionado con el aumento del riesgo del dolor crónico. Entonces uno ya no fija, como muy probablemente aprendimos y como lo dijo Felipe hace mucho tiempo, con fijadores metálicos que poníamos, inclusive con eso teníamos pistolas de 25 y 30 fijadores y descargábamos los 25 y 30 fijadores en el paciente, en una técnica que supuestamente causaba menos dolor. Entonces obviamente eso causa mucho dolor. Para fijar hoy una malla, si yo tengo la necesidad de utilizar esa fijación invasiva, no deben de ser más de 2 o 3 fijadores, no más y bien colocados, ¿sí? Porque la cantidad de cuerpo extraño va a causar dolor. Lo otro, cada vez tenemos más confianza en la no fijación, uno por también el tipo de los cambios en las mallas que según densidades, según formas, según otras posibilidades, nos han hecho llegar a ese punto de no tener que fijar. Y con respecto a la hernia ventral, la fijación cada vez es menos y la mayoría de veces la fijación en hernia ventral lo que se utiliza son los sellantes. A diferencia de los sellantes sintéticos que son de menos costo y son caros, los sellantes biológicos que también se pueden utilizar son muy costosos para economías como las latinoamericanas, que es importante, pero también tenemos que tener la posibilidad de mirar de que con el desarrollo de técnicas extraperitoneales cada vez más frecuentes y cada vez más utilizadas tanto en la laparoscopia, en cirugía abierta y en cirugía robótica,
la ley de Pascal nos ayuda a evitar ese tipo de fijaciones y a seguir disminuyendo gastos con un resultado bueno e importante para no tener que fijar en ese tipo de pacientes, porque simplemente la presión intraabdominal nos mantiene la malla contra la parte posterior de la pared abdominal, y la malla grande y bien colocada hace que no se mueva y no tengamos problemas con respecto a esa fijación. Es muy importante, creo que es muy necesario conocer todos estos medios de fijación, creo que es muy necesario, si en algún momento los tenemos que utilizar, saber qué podemos hacer, y reforzar el mensaje que dejó Felipe también, y es que cada vez la fijación invasiva tiene que ir saliendo de estos procedimientos y utilizarla cada vez menos. Ojalá nunca, ojalá que si tenemos que utilizar una fijación invasiva, como también lo dijo Felipe, sea un punto de sutura. Y si tenemos que utilizar algún otro tipo de fijación, ojalá sea una fijación con sellantes y no con otro tipo de cosas. Pero cada vez menos, y seguimos siendo un poco más costo efectivos, con seguridad para el paciente y con unos buenos resultados. ¿Hay alguna pregunta en el público, algún comentario, alguna cosa que quisieran que debatiéramos o que aclaráramos o que las doctoras aclaren? Algo que se me olvidó decir, Juan David, y es que Valentina lo repitió varias veces por los artículos que revisó, y es el término de la doble corona. Esa doble corona que sí se utilizó durante muchos años, eso cada vez pierde validez, porque el número de fijadores que se utiliza es demasiado, son demasiados fijadores para los requerimientos de los pacientes. Antes se pensaba que poniendo doble corona se aseguraba la disminución de las recidivas, pero definitivamente las complicaciones son mayores. Entonces, doble corona, no. Así es, y obviamente tratar de sacar las mallas de la cavidad intraperitoneal, que son las que nos obligan muchas veces a utilizar ese tipo de fijación en la cavidad abdominal. Nos preguntan en el chat el doctor Johnny Zuleta acerca del tipo de suturas que se recomienden para el cierre del flap. Cualquiera, la que tenga. Nosotros aprendimos con suturas absorbibles, ojalá siempre suturas absorbibles. Es muy importante que sean suturas absorbibles para no dejar cuerpos extraños en la cavidad. Nosotros aprendimos con suturas absorbibles tipo Vicryl, calibre 2 o 3.0, no se necesita otra cosa distinta. Hoy afortunadamente la tecnología de las suturas ha mejorado mucho y nos facilita un poquitico el cierre de esos flaps que dice Felipe, qué pereza tenerlos que cerrar, pero hay que cerrarlos con todas esas cosas, y las suturas barbadas nos dan esa posibilidad de mejorar esa parte para evitar muchas veces la destreza de tener que hacer nudos, aunque yo les digo generalmente que yo no hacía nudos con los bicriles porque simplemente hacía los puntos cruzados, me devolvía dos y con quitar la presión el flap queda totalmente cerrado. Entonces uno puede utilizar sutura normal, absorbible o sutura barbada sin ningún problema, calibre 2 o 3.0. Nos pregunta el doctor Luis Francisco Pérez acerca de si existe alguna indicación obligatoria, o sea, algún caso donde la fijación invasiva sea obligatoria en hernias inguinales. No, Pacho, fijación invasiva obligatoria creo que no. Fijación en ciertos casos sí, como Felipe lo dijo muy claramente, ojalá con sellantes, y para eso se tiene que tener, pero que tenga que ser obligatoriamente con fijación invasiva, en ninguna parte lo he leído, a no ser de que Pipe lo haya leído o alguna de las otras personas lo haya leído. No, invasiva obligatoria no. Lo que pasa es que si hay algunas recomendaciones de hernias directas con anillos grandes de M2 para arriba, donde sí recomiendan que haya algún tipo de fijación, donde nos recomiendan también que fijemos la pared posterior, ya sea al Cooper o a la pared anterior. Eh, y ahí es donde, tengo que decirlo también, ahí es donde a veces pecamos por hacerlo con fijación invasiva porque es práctico, es muy rápido, pero No reduce tiempo, todo, sí. sí, todo eso se puede hacer con Sutura. suturas. Y la sutura barbada hoy nos ayuda a todo eso, lo que dice Felipe de fijar la fascia transversalis en esos defectos grandes,
muy probablemente con una sutura barbada no vamos a tener problema y nos vamos a gastar menos de 4 minutos haciendo eso. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Eh, sí, hay una pregunta del doctor Eric Flores. Eh, Dice que si es necesario fijar la malla al ligamento de Cooper, que no se debe, con relación al comentario que hizo Juan David relacionado con que no se debe fijar al hueso. em, y pues que considera que de pronto no usar los tacker, pero sí usar de pronto un punto de Vicryl al fijar estas mallas al ligamento de Cooper. La No, pregunta total. es si es necesario fijarla o no al ligamento de Cooper, siendo pues el comentario de Juan David relacionado con que no se debe fijar el hueso. Entiendo que esa es la pregunta. No, ideal los tackers no meterlos sobre el hueso, eso sí es importante. Y miren que es el mismo concepto cuando nos fijamos con un punto que tratamos de manejar cuando hacemos inclusive la hernia abierta. Antes nos enseñaban a poner un punto en el pubis donde decían de aquí tenemos que levantar al paciente, ¿cierto? Con ese punto. Ese punto tampoco lo tenemos que repetir por la paroscopia. Tenemos es que fijar la malla, no otra cosa totalmente distinta. ¿Qué necesitamos? Que la malla permanezca en una época, un tiempo más o menos entre 6 y 7 semanas para que se integre totalmente al tejido y no tengamos problemas. Eso es lo único que necesitamos. Muchas gracias, Juan David. Tenemos una pregunta muy interesante. Nos pregunta el doctor Carlos si en las cirugías abiertas de preperitoneales, como el tipo NIJUS, las mallas las fijamos o no las fijamos. Yo no hago Ok. ni hijos, Felipe. No, yo sí hago NIJUS y creo que por culpa de los compañeros de Andrea aprendí a hacer NIJUS y me quedé con NIJUS como una de mis técnicas favoritas cuando hago cirugía abierta. Y me ha servido para recidivas también con cirugía abierta. Y yo siempre fijo, yo siempre le dejo un punto, ahora estoy dejando PDS, 1 o 2 puntos al Cooper. No he podido quitarme esa maña porque creo que 2 veces que he dejado de fijar la malla en Cooper se me ha desplazado. Entonces, yo siempre fijo. Y duele un poco. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguno de los dos quiere hacer algún comentario de cierre para poder pedir la sesión el día de hoy. Yo Juanda. sí, dale, yo sí quiero darle las gracias a Cohernia por esta oportunidad. Yo creo que es muy importante que los residentes empiecen a mostrarse y empiecen a tener una mejoría del conocimiento del manejo de la pared abdominal con todas sus condiciones, todos sus factores y con todas sus posibilidades para todo. Me parece muy importante que doctoras de primer año, como son las doctoras que nos han acompañado estos 2 últimos jueves, tengan la posibilidad de mostrarse y de mostrarse ante un público, la mayoría conocedor y de amplia capacidad de trabajo en el ámbito de paraabdominal. Yo pienso que esta actividad tiene que ser muy importante, se tiene que seguir replicando, tiene que seguir cada vez creciendo más y felicitar y agradecer a Cohernia por esta oportunidad y felicitar a las doctoras y al grupo de residentes que se quiso lanzar en esta aventura para tratar de que todos sigamos aprendiendo cada vez más y de que crezcamos cada vez más en el ámbito de pared abdominal que tanto nos gusta y que tanto nos exige a los cirujanos porque la pared abdominal es del cirujano general todavía. Sí, con eso que dice Juan David, voy a comenzar yo. Lo que más hacemos nosotros, los cirujanos generales, probablemente la cirugía de la pared abdominal. Y es importante tener una buena formación con buenos conceptos desde el primer año.
Probablemente no todas las cirugías de pared abdominal sean de primer año, como antes se pensaba y así nos formamos nosotros, pero los conceptos sí tienen que venir desde el inicio de la formación. Y esto que están haciendo, pues no desfallezcan, sigan trabajando y la idea es que cuando terminemos estos módulos tengamos todos los conceptos un poco más claros y podamos darle mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a Valentina por la exposición, los comentarios de nuestros expertos y asesores de la charla del día de hoy. Y pues una feliz noche para todos y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de pared abdominal. Una feliz noche para todos. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas Muchas gracias, hasta luego. Chao, Pipe. Chao, Wanda.